En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas. Para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. El servidor de Dios es fiel a su voluntad y confía en su Dios, que Él dará la fuerza para que pueda cumplir con su misión. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Salmo responsorial. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Caminaré en la presencia del Señor. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. El apóstol Santiago nos invita a mantener una fe viva, activa, fecunda en frutos de amor y con obras de bien al prójimo. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa
y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve que le digan eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con la cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. El Señor vuelve con esta pregunta que ya hemos escuchado diferentes veces de su boca. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Una vez más nos pide la contesta: ¿quién dicen que soy yo? Y se trata para dar una buena contesta. Y una buena contesta no es una contesta bonita,
sino una contesta sincera, franca. Eso es buena contesta. Para hacerlo, preguntémonos primero qué ve la gente en mí, qué observa la gente en mí, en mi modo de vivir. Porque si la gente ve en mí algo de bondad, ven en mí algo de Jesús. Si encuentran en mí algo de cariño, de misericordia, de perdón, encuentran en mí algo de Jesús, sin duda. Si la gente observa en mí paciencia, honestidad, tolerancia, observa en mí algo de Jesús, realmente. Pero si la gente ve en mí rencor, vulgaridad, arrogancia, egoísmo, entonces Jesús es solamente un disfraz para mí, un disfraz, nada otro. Ahora bien, hermanos, para poder reflejar algo de Jesús, para que la gente vea en mí algo de bondad, de misericordia, de perdón, de tolerancia, de honestidad, de paciencia, necesito tomar la cruz. Necesito renunciar a mí mismo. Por eso el Señor dijo también en el Evangelio de hoy: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Esa renuncia a mí mismo, ese tomar la cruz, quiere decir esa capacidad de sacrificio, es la condición de poder reflejar algo de Jesús. ¿Hasta qué punto tengo que renunciarme a mí mismo? ¿Hasta qué punto, hasta qué extremo de sacrificarme entonces? Es la primera lectura del libro de Isaías. El profeta Isaías nos habló así: ofrecí la espada a los que me golpeaban, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Hasta ese punto, hasta este extremo, hasta ofrecer la espalda a los que quieren golpearla, hasta ofrecer el rostro para los que quieren insultarme y escupirme. Hasta ese punto. Y de estos los hay, los encuentran, hasta puede ser en sus propias casas y en sus familias, los que quieren golpear sus espaldas y los que quieren insultarlos y escupirlos con vulgaridad. Los hay, los hay. Pues si quieren seguirme, tienen que renunciar a sí mismos y tomar esa cruz, ofreciendo esas espaldas y ofreciendo ese rostro para esos insultos y para esos golpes y esos salivazos. Entonces, cuando suceda esto,
Cuando suceda esto, podrán dar la contesta, la más bonita, la más bella, esa pregunta del Señor. ¿Quién dicen que soy yo? Entonces podrán decir, Señor Jesús, para mí tú eres el Cordero de Dios, manso y humilde, que no abre la boca aunque lo maltraten. Para mí tú eres la misericordia infinita, tú eres la bondad misma. Para mí tú eres el amor de mi alma. Entonces sí, la contesta la más bonita, la más bella y la más sincera será, pero con esta condición, ¿verdad? Con esta condición. Primero ese negarme, ese renunciarme a mí mismo, ese tomar esa cruz, esa capacidad de sacrificarme, ese ofrecer mi espalda y ofrecer mi rostro. Primero ese reflejar algo de Jesús, ¿verdad?, en mi vida diaria, para después dar esa contesta. Porque si no, entonces Jesús será solamente un disfraz. Y la vida no tendrá nada de Él, fuera de la religión, fuera de ese nombre del cual me apoderé, el nombre de Cristo, cristiano o católico. Fuera de eso nada de Jesús. Y si sucede algo así, entonces perteneceré a la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 del libro de Apocalipsis. Habla de la segunda bestia. La primera salió del abismo del mar, pues del infierno mismo, y se parece a una pantera. Es una bestia fácil de identificar, que es una bestia que visiblemente es una maldad, visiblemente proviene de Satanás, del infierno, una pantera. Pero la segunda bestia proviene de la tierra, sale de la tierra. Y no es fácil de descifrarla, porque tiene cuernos del cordero. Quiere decir que aparenta de tener el poder de Cristo, el Cordero de Dios, pero habla como un dragón. Interiormente es un dragón, interiormente es un Satanás, pero se reviste del Cordero, pero aparenta de tener los cuernos, el poder del Cordero de Jesús. Esa bestia sale de la tierra, no de los abismos, de la tierra, quiere decir de la humanidad, de lo humano. Y esa bestia es la religión fingida, y la vida endiablada. Es eso. Y la vida endiablada. Es eso. Cuando uno toma a Jesús como un disfraz, pero la vida no le pertenece a Jesús. La vida pertenece al dragón, a la mundanidad. Esa bestia sale de la tierra en nuestros días. Esa bestia estaba oculta en la tierra, y ahora está saliendo de la tierra, y la estamos observando en las noticias, observando cómo sale de la tierra, en el clero que vivía ese disfraz, ese clero que aparentaba de tener el poder de Cristo, esos cuernos del Cordero,
pero era el dragón, Satanás. Y eso es segunda bestia, segunda, y son dos. Después Anticristo, después viene Anticristo. Esos son los tiempos en que vivimos. Pero cuidado, hermanos, porque analógicamente, como Cristo tiene su cuerpo místico, al cual pertenecen todos los que reflejan algo de Él, también esa bestia tiene su cuerpo místico, al cual pertenecen todos los que de Cristo tienen solamente el nombre como disfraz, pero su vida pertenece a la mundanidad, al dragón. Ellos, todos, pertenecen a ese cuerpo místico de esta bestia. Por eso la palabra de hoy es tan importante, Es como un salvavidas que nos tira el Señor para rescatarnos en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos. Esta bestia no es capaz de renunciarse a sí misma, porque esencialmente es una falsedad, esencialmente es un dragón, solamente apariencia de Cristo. Es incapaz de hacer sacrificios, es incapaz de tomar la cruz. Y hemos visto algo sorprendente en el Santo Evangelio. Hemos visto a Simón Pedro como miembro de ese cuerpo místico de la bestia. Cuando Jesús habló de su entrega, de su sacrificio, de su pasión, de su muerte, Pedro lo apartó al lado y le comenzó a reclamar. Y le decía: Señor, pero qué cosas tú piensas y qué estupideces tú hablas. Eso no puede ser, que Dios te libre de eso. Pero ¿cómo te vienen esas cosas a la cabeza? Sufrir y pasión y muerte. Eso absolutamente, Señor, olvídate de eso. Estás equivocado. Y el Señor lo miró y el Señor reconoció esa bestia disfrazada y le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Después Pedro lo comprenderá. Y aquí también hay una esperanza para nosotros, porque puede ser, si somos sinceros, francos, hoy aquí delante del Señor, puede ser que algunos de nosotros contestaremos: Señor, para mí hasta ahora tú has sido solamente un disfraz, porque mi vida hasta ahora pertenecía al dragón, al mundo, y yo solamente disfrazado del católico, disfrazado del cristiano. Puede ser, si somos francos, alguno de nosotros contestará así. Y si la contesta será franca, será una buena contesta. Y será también ese momento de una oportunidad. La oportunidad que el Señor le dio al Pedro también. Pedro también habló, no solamente habló, sino perteneció a esa bestia en este momento. Pero después llora amargamente y regresa plenamente al Señor. Eso nos da esa esperanza, que aunque en ciertos momentos, o que tal vez hasta ahora, hemos pertenecido a ese cuerpo místico de la bestia y hemos usado ese nombre glorioso del Señor como disfraz, que podemos llorar amargamente esta vida doble, esta vida falsa,
y podemos todavía regresar plenamente al Señor, a su cuerpo místico, reflejando algo de Él en nuestras vidas. Y este es ese salvavidas que nos tira el Señor en esos tiempos. En esos tiempos, cuando sale esa bestia de la tierra, esa falsedad, ese dragón disfrazado del Cordero de Dios, al cual tal vez sin darnos cuenta pertenecemos si llevamos una vida doble. Pertenecemos. Ese es el tiempo, esos son los días en los cuales la humanidad tiene que ubicarse o a la derecha o a la izquierda del Señor, porque comienza el juicio, los de la derecha y los de la izquierda. Por eso la palabra es importante para nosotros. En esa palabra hay misericordia de Dios y bondad de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Vemos también cómo esta bestia disfrazada del Cordero se hace arrogante, atrevida. Quiere para que debajo de ese disfraz de la Santa Iglesia Católica, debajo de ese disfraz, entre toda la perversión del mundo. Eso quiere esa bestia. Para que la Iglesia acepte todas las conductas, todas las perversiones prácticamente de la mundanidad, del dragón. Ya no se trata de que la Iglesia cambie el mundo, ya se trata de aceptar la forma de vivir del mundo dentro de la Iglesia. De eso se trata, eso es el atrevimiento de esa bestia, de esa falsedad. En la segunda lectura del libro de la carta de Santiago, apóstol, sus primeras frases eran así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿De qué le sirve? Y podemos parafrasear esta frase de apóstol Santiago y podemos preguntar: ¿de qué te sirve decir mi Señor y mi Dios si tu vida es la vida del dragón? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve cantar para la gloria de Dios si tu vida pertenece a la mundanidad? Si eres miembro del cuerpo místico de esa bestia que se disfraza de Cristo. Hoy pedimos al Señor, ante todo, para que nos ayude a contestar a su pregunta con franqueza y con sinceridad. Solamente en esa franqueza, en esa sinceridad, encontraremos la oportunidad, un chance de volvernos hacia el Señor plenamente, de tomar su cruz, renunciarnos a nosotros mismos y seguirlo auténticamente. Nos ponemos de pie, hermanos.